Bueno, esta es la sesión organizada por la Comissió de Joves del Col·legi, como podéis ver. Esta tarde tenemos aquí 5 profesionales que han vivido la auditoría desde dentro y desde fuera. Y lo que intentaremos averiguar es qué les atrajo, qué se han llevado del mundo de la auditoría, qué cambiarían en su caso. Y un poco el objetivo de la sesión es explorar los aprendizajes, los contrastes y los desafíos del talento joven, tanto dentro como fuera de la auditoría. Por ello contamos con Pablo, que Pablo es el director financiero regional de Globo. Contamos con Adrià Vázquez, que es el CFO de Vicio. Contamos con Javier Arconés, que es el CFO de Nude. Y además de la comisión contamos con Ana Covelo, que es manager de Deloitte, y con Cristina Sellés, que es senior manager de Price. O sea que, como podéis ver, aquí tenemos un equipazo. Entonces, un poco os dejo para que nos presentéis un poco vuestras empresas y quiénes sois. Y continuaremos, pues, será una sesión un poco como un debate entre todos. Pablo. Hola a todos. Gracias, Chay, por la presentación. Como ella comentaba, vamos a hablar un poquito de nuestras empresas, de nuestra carrera y luego entraremos más en detalle en algunos aspectos de la sesión. Muy rápido, presentándome, soy Pablo Tin, tengo 42 años, o sea, no sé qué hago aquí como joven talento, porque creo que ya ha pasado un poco el arroz. Estoy casado, tengo 2 hijos, todos son del Barça, que para mí eso es muy importante, desde que nacieron. He cogido, junto con mis compañeros que están aquí también de Globo, más de 61 vuelos en los últimos 9 meses. Y soy fan de la compañía y, como veis, he pedido más de 1.100 pedidos a Globo en los últimos 4 años. A nivel de carrera profesional, yo estudié aquí en Barcelona, en la Universidad de Barcelona, y el último año en Noruega. Luego trabajé en Deloitte casi 15 años, básicamente en el departamento de auditoría. Tuve un periodo en transacciones, pero básicamente en auditoría, y desde hace 4 años trabajo en Globo. La compañía, espero que todo el mundo la conozca, estamos operando en 23 países, y sí, Andorra es un país. Operamos en más de 1.800 ciudades, 3.000 empleados. Los couriers no son empleados, son freelancers. Hemos repartido más de 1 billón de pedidos desde que se creó la compañía. Trabajamos con más de 150.000 restaurantes y trabajamos y colaboramos con 75.000 couriers. Aquí veis un poco el mapa de los países donde opera Globo, y antes Che hacía una presentación de cuál es mi nicho, o cuál es mi parte donde yo opero. No sé si os pregunto a vosotros, la parte de la derecha del todo, ¿alguien sabe decirme qué países son? Rápidamente. Vale, he oído Kazajistán, ¿vale? Armenia. Ucrania también está aquí. Me faltan 3 más. Bueno, Polonia y Georgia y Kirguistán. Esos son los 6 países donde lidero la parte de finance, y representa el 25% más o menos del negocio de Globo. A nivel de números, y como creo que mi auditor actual está aquí, no enseñaremos demasiadas cosas, pero para que veáis un poco la evolución, GMV es la métrica que utilizamos nosotros, que es el importe total de transacciones que movemos. Ya veis que el crecimiento son, pues eso, entre 20 y 70% anuales, lo mismo en tema de revenues. Y a nivel de EBITDA, que mucha gente nos lo pregunta, ya veis que en el pasado quemábamos mucho dinero. El año pasado, ya en el 2024, casi break-even, y este año, pues aún el 25, aún no lo hemos cerrado y estaremos en números similares. Muchas gracias. Vale, yo soy Adrià, trabajo en Vicio. Ya habéis comido, imagino, pero os pongo una foto de una hamburguesa por si las moscas.
Parte profesional, estudié economía en la Pompeu Fabra. Bueno, tengo 29 años, hace 2 semanas cumplí los 29. Casado también como Pablo y de momento mi hijo no es del Barça, no ha nacido, con lo que está ahí por ver, porque mi mujer es de Madrid, con lo que ya veremos. Experiencia profesional, únicamente he estado en transacciones, 3 años en BDO, de ahí salté a ILV, que estuve un periodo de 6 meses y finalmente acabé mi andadura profesional por servicios profesionales en Price, también en transacciones, y desde allí, desde el 2022, llevo 3 años y medio prácticamente en Vicio como director financiero únicamente de España y Portugal, que tenemos una store, no tantos países como Pablo. Para los que no nos conozcáis, Vicio es una empresa de restauración organizada. Nos estamos enfocados en el segmento de fast casual, que no es QSR, no es fine dining con reservas, sino es un poco un QSR pero un poco subido, y nace sobre todo gracias a Aleix y Uriol de Pablo, que son nuestros 2 cofundadores y que identifican un nicho en el mercado que es el espacio que dejan las grandes marcas, que tienen una percepción de marca muy penetrada y con unas operaciones muy buenas, pero la calidad de producto no siempre es la mejor, o al menos la percibida por el consumidor, y después tenemos un gran grupo muy atomizado de players pequeños que tienen problemas grandes para poder escalar las operaciones. Entonces, junto a la propuesta valor de operaciones más producto más marca, pues hemos creado un poco esta receta secreta que consideramos de momento ganadora para haber un poco conseguido estos objetivos, que es en estos 4 años y medio, no llega a 5, haber conseguido abrir más de 34 restaurantes por toda España, principalmente, como veréis, aunque sea un poco pequeño, en Barcelona, que tenemos 14, en Madrid otros 10, y luego en las principales ciudades de España, y después haber conseguido un crecimiento compuesto superior al 100% desde el 21, tanto en EBITDA como en ventas. Buenas, ¿qué tal? Yo soy Javier Arcones, el director financiero de Nut Project. No sé si todos los de aquí nos llegáis a conocer. No somos un podcast. Nosotros tenemos una marca. Tenemos una marca de ropa. Entonces, básicamente, ¿en qué se compone un poco Nut Project y qué hace Nut Project? Pues al final es una empresa que se creó hace 5 años y medio por Bruno y Alex, cuando tenían 18 años, que eran los fundadores, y sí, ahora mismo mis jefes tienen 23 años, harán 24 este año. Es un dato muy fuerte. Lo que sí que a nivel de evolución, pues sí que hemos conseguido una marca que quizá ha sido referente y ha generado un impacto que hasta ahora no se había visto, sobre todo en la parte de empresas emergentes de moda españolas. Para nosotros, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Pues ahora mismo estamos yendo a por 60 millones de euros, tenemos una empresa que es un modelo bootstrapping, no hemos tenido nada de financiación, tenemos muy poquita financiación externa, no hemos tenido inversores externos, y ahora mismo pues contamos ya con tiendas tanto en Ámsterdam, en Milán, en Lisboa, de la parte internacionales, y luego con 5 tiendas nacionales. Entonces, es un modelo que se ha basado muchísimo en la generación Z, en cómo se genera valor y en cómo se crea marca, y sobre todo cómo montar una cultura que acabe desarrollando una comunidad. Entonces, para esto, a mí me gustaría enseñaros así a nivel global, para que entendáis un poco más la compañía, cuál sería la misión y la visión que tuvieron, sobre todo Bruno y Alex, cuando quisieron montar esto. O sea, nuestra misión, que sí que va muy alineada con el podcast, es llegar a inspirar a la gente. Entonces, a la hora de cómo podemos nosotros hacer esto a través de la ropa, se nos transmite toda la parte de la comunidad. Entonces, hay una parte que es la clave del éxito de nuestra compañía, que el cómo llegar desde la misión a la visión es a través del storytelling, y es creando historias, ya sea tanto a través de producto, como a través de campañas, como a través de podcasts que puedan inspirar. En nuestro segmento va muy destinado también a jóvenes, a que puedan perseguir su pasión y a que tengan, pues, no tengan miedo a cumplir sus sueños, no tengan miedo al éxito, y al final, pues nosotros poder seguir con esto, que al final es lo que nos mueve, lo que nos motiva, y una forma de intentar devolver al mundo todo este éxito que hemos tenido. Y luego, perdonad porque esta parte no me la había preparado mucho, a nivel de experiencia, yo empecé en Deloitte, fue mi primer trabajo,
Y luego he ido dando saltos, bastantes saltos, sobre todo por multinacionales españolas. Empecé en AENA, de AENA di un salto a Quirón, luego de Quirón estuve en Acciona, donde estuve la mayoría de mi carrera, y finalmente pasamos a la parte de Nut Project, donde llevo ya 3 años y donde estoy ayudando desde toda la parte de finanzas a desarrollar el proyecto. Así que esto sería. Bueno, ahora empezamos un poco, son como 3 bloques, ¿vale? Entonces vamos a empezar el primer bloque y algunos ya nos lo han dicho, pero como nos falta Ana y Cristina, si nos explicáis un poco la relación que tenéis todos con el mundo de la auditoría y especialmente vosotras, ¿eh? Pues empezamos nosotras, tanto Cris como yo somos auditoras. Yo desde hace 8 años en Deloitte soy manager y bueno, pues siguiendo la trayectoria profesional del mundo de la auditoría. Y Cris, tu parte. Sí, yo llevo 11 años en PwC, soy senior manager y aquí seguimos. También. Entonces, la pregunta difícil, ¿vosotros tenéis relación con Actual. auditoría? Sí. Sí. ¿Queréis tenerla? No, a ver, yo ya lo he comentado, ¿eh? Yo estuve 15 años en Deloitte, trabajé contigo, Ana, en el pasado, e incluso he tenido que sufrir a Adrià porque fue el que lideró la due diligence de Globo cuando vendimos la compañía. O sea que tenemos cosas en común. Sí. Y sí, sigo teniendo auditores en casi todos los países donde opero. Sí, yo a mi parte ya os la he dicho un poco. Para mí, auditoría fue mi primera experiencia. Habrán pasado 11 años. Han cambiado mucho las cosas. Es verdad que es el primer trabajo. Para mí sí que es verdad que es algo, lo recuerdo con cariño. El ir con la camisa recién planchada de vivir en casa. Iba ahí con mi tupper y luego ya te das cuenta, entras a trabajar y es un mundo, ¿no? Te cambia, tienes que empezar a usar el ordenador sin el ratón, te pones a abrir Excels que parece que que pesan más que no, parece que vas a minar bitcoins, entonces es complicado, pero bueno, una experiencia espectacular. Yo, auditor como tal, como os he contado, no he hecho, sí que están transacciones que, como decía Pablo, pues coincidimos antes de yo entrar en vicio, pero sí que es cierto que tenemos mucha relación. De hecho, está Adrià por aquí, lo he visto, ahora no sé dónde, ahí está, que es nuestro auditor en vicio y al final pues tratamos mucho de tener una conversación muy fluida, ¿no? Porque luego al final pues un poco que el proceso de auditoría sea lo más llevadero y lo más eficiente posible, y si no hay comunicación durante el año pues es bastante complicado. Muy bien, pues empezamos un poco con las preguntas. Javier, empiezo contigo. Ya un poco más o menos has dicho algo sobre el tema de la auditoría. Has comentado que estuviste becario en Deloitte. ¿Cuál fue tu primer gran shock al entrar en una firma de auditoría? Sí, y para mí es el cambio de la teoría a la realidad. Al final, cuando te formas, te preparas para una cosa que luego a la hora de la verdad es diferente. O sea, tú te imaginas, yo me imaginaba a lo mejor la auditoría, me imaginaba llegar, ver un informe y luego te das cuenta que al final el inicio de la auditoría no es analizar y hacer el informe, sino que es todo lo contrario, ¿no? Que es empezar desde el barro, hacer las cosas que no se ven y llegar a entender un poco todo, que luego acaba montando pues lo que viene siendo toda la estructura financiera de la empresa. Entonces, para mí fue un shock, obviamente luego enriquece mucho y sí que creo que es algo que aporta mucho porque te da muchísimo criterio a largo plazo. Y Pablo, después de ¿cuántos años? 15 años en auditoría, ¿algún mito que descubrieses que no es cierto? Pues que trabajábamos 24 horas al día, 7 por semana, o sea, no era cierto. Y luego, bien visto desde el otro lado, que tenéis o teníamos casi las mismas vacaciones que un colegio, que un niño. O sea, te das cuenta cuando estás fuera que lo de las 5 semanas o que el mes de agosto casi que cierra España, esto fuera de la auditoría del mundo de servicios profesionales, no, es decir, que no existe, pero no estamos acostumbrados a ello. Nada, es que cogerte un mes de vacaciones, no estamos acostumbrados.
Sí, o sea, es verdad que tenemos muchas vacaciones, no nos podemos quejar. También es verdad que, como decías, sí que hay busy season en el sentido de que sí, hay un peak. Lo que pasa que antes también lo hemos comentado, que creemos que antes la busy season estaba como más marcada, en el sentido de que sí que es verdad que antes se concentraba un poco todo más quizás de enero a marzo o abril, sí, y ahora se ha linealizado un poco todo. O sea, yo creo que esto sí que no sabemos, lo comentábamos, no sabíamos si es porque la profesión como tal ha cambiado, si también porque nuestro rol dentro de la propia firma ha cambiado, y al final cuando entras eres asistente senior, pues tienes una serie de clientes con unos deadlines y demás. Cuando vas creciendo tienes mucho más volumen de trabajo con cierres diferentes y se linealiza un poco todo. O sea, yo creo que es un mix, sí, pero bueno, que la busy season existe es verdad. Pero, bueno. Eso no es padre. Y Adrià, en vuestra empresa, ¿valoráis que los equipos hayan pasado por auditoría previamente? Yo creo que sí. Quien diga que no, a lo mejor miente un poco, porque al final, como comentaba también Javier, te da una estructura, te organiza mucho la cabeza, te ayuda a seguir un poco procesos, ¿no? Que luego cuando tienes que inventar, porque al final, no sé qué pensáis vosotros, pero dentro del mundo de startup muchas veces inventas porque no sabes qué hacer y tienes que intentar adivinar por dónde te van a venir los palos. El hecho de que sigas una estructura, tengas un proceso mental, una analítica y todo esto, trabajos como auditoría, trabajos como transacciones, te ayudan un poco, ¿no? a este proceso un poco muy cimentado en hago esto por eso, un poco en intentar entender muy bien las potenciales causas, y esto, como decía Javier antes, el barro que coges en un primer momento y que luego vas cogiendo y vas viendo muchas fotos de muchas empresas, muchos sectores distintos, pues te ayuda muchísimo. Sí, yo creo que un poco nos estructura a todos la mente, ¿no? Al final todos estamos marcados un poquito por el mismo patrón, o al menos a la hora de hacer las cosas sí que seguimos todos una misma forma de hacer. Y los tres bien hayáis pasado por auditoría, ¿no? Pablo y Javi, Adrià, servicios profesionales. ¿Cuándo sentisteis que era el momento de dar el salto, de cambiar al mundo startup, por ejemplo? Bueno, a mí creo que fue el mundo startup el que decidió que diera el salto. Yo era el auditor de Globo, justo con José Antonio, que está aquí delante, que era mi socio. Y nada, la historia es un poco hasta divertida, ¿eh? Recuerdo que era el día de mi boda y José Antonio estaba invitado a la boda, y en medio del banquete pues me vino y me dijo: oye, me han llamado desde Globo y me han dicho que... Y nada, y al final seguimos con negociaciones y aquí... Sí, mi mujer también. Y nada, y ahí ya está. Y la verdad es que la empresa me gustaba mucho, ya era el auditor, ya la conocía, me gusta mucho lo que hacemos, el propósito, la gente, y nada, fue eso, fue un cambio natural al final. Sí, ¿no? Fue el irme después de tantos a años, es decir, pues igual da un poco de vértigo. No, salir de la zona de confort es más complicado. Sí. Cuando llevas poco tiempo, claro, yo con 14, 15 años allí, igual que Cristina, ya me era senior manager, lleva 4 o 5 años ya en la posición, pero fue una gran decisión. Gracias. Adrià, Javi. Sí, yo, por ejemplo, en mi caso también me surgió, o sea, no era algo que estaba buscando, pero en el momento que cuando te lo pones a analizar, sí que es verdad que en mi caso personal yo sí que notaba que estaba en una zona de confort. O sea, notaba que al final, cuando vas a una gran empresa, todos los procesos, flujos, todo está estructurado, y a mí sí que me apetecía toda esa parte de creación, de asumir un poco más, bueno, asumir mucha más responsabilidad, pero tener un poco tú el control, ser el owner de todo, y sobre todo llegar a vivir el proyecto más como si fuera tuyo. Entonces, analizándolo, básicamente mi motivación final fue esa. En mi caso ha salido bien. También conozco mucha gente que ha hecho en el momento que entras en una fase muy early stage como fue la mía, hay muchísimo riesgo también. Entonces, sí, yo por mi parte bastante suerte, la verdad. Pues yo, en mi caso, más que sentir algo, me engatusó Uri, que no sé si lo habéis escuchado, por ejemplo, en el podcast de Nut, pero tiene una especie de... es muy engatusador. Y nada, yo estaba muy contento en Price, llevaba un año escaso, pero estaba muy contento. Quiero creer que mi socio también está muy contento porque intentó retenerme arduamente, pero al final fue eso, fue un poco, como comentaba Javier, una oportunidad de intentar construir algo desde cero, ¿no? Sin que haya vicios
nunca mejor dicho, sin que haya alguien que haya hecho cosas que tú puedes no estar de acuerdo o te gustaría construir de otra manera, ¿no? Y entonces un poco llevar todo el aprendizaje de todo lo que has ido viendo a lo largo de tu carrera que no te ha gustado, lo que sí te ha gustado, y plasmarlo en algo que estaba virgen porque nadie ha hecho nada, había un administrativo que pagaba facturas y no había nada. Luego con el tiempo veo que fui ahí muy ingenuo y me salté, y probablemente ahora no lo volvería a hacer porque la verdad que no valorabas bien, no ponderabas bien los riesgos y, como decía ahora Javier, el riesgo y la probabilidad de éxito. Pero fue esto un poco la oportunidad que llegó y en su momento consideré que era interesante y aquí estoy. ¿Y alguno tuvo síndrome del impostor? Es decir, ¿qué hago yo aquí después de...? ¿no? Yo estaba tranquilito. En mi caso no totalmente, sobre todo porque fue cambiar de roles y mi antiguo equipo se convirtió en mi auditor. Es complicado. Claro, tenerlos en la sala de enfrente cuando cambias el rol, y hostia, a ver qué le explico, qué milonga le puedo contar para que se la crea. Claro, luego cuando cambiamos de auditor de compañía fue más sencillo porque entonces ya el síndrome cambió. Página en blanco. Pero sí, al principio costó mucho. Es más, a día de hoy, y mis compañeros lo saben, hay parte de la compañía que me sigue llamando el auditor de Globo. O sea, cuando tienen algún problema vienen y hostia, no, y yo no soy el auditor. Ya no. Pero sí que me costó. Señor. Sí, yo por mi parte también. O sea, al final yo creo que es algo natural. Es verdad que cuando dices síndrome es como Ya, parece... bueno, es fuerte, la palabra es fuerte. Sí, el contexto no es ninguna enfermedad, tampoco es algo natural. Cuando das un salto grande, pues te enfrentas a cosas que antes no te habías enfrentado. Entonces, pues tienes un poco de miedo de cómo llegar a gestionarlas o no. Al final, yo creo que con honestidad, ego, buscando sobre todo apoyo fuera, gente que lo haya hecho. Yo, por ejemplo, a Adrià le he pedido consejo en algunas veces que hemos tenido algún bloqueo. Al final te vas relacionando, conoces a gente que ha pasado por lo mismo, ha creado algo similar, y al final pues intentar mejorar, ir mejorando, y las cosas van saliendo. Yo creo que es algo que no es natural y que tampoco es negativo. Sí, o sea, yo creo que hay veces que cuando tomas decisiones irracionales no te das cuenta de que estás en el límite del precipicio y que te puedes caer, ¿no? Y cuando realmente paras, piensas y dices, ostras, nosotros en nuestro caso somos muy intensivos en capital humano, por ejemplo, somos 900 personas trabajando, no tantas como Globo, pero tenemos 900 familias que comen de vicio, y cuando te paras a pensarlo dices, ostras, como me equivoqué en una coma, en un reporte, o haga una previsión mal, esto puede ser divertido, ¿no? Pero sí que recuerdo, sobre todo en un primer momento, lidiar mucho, más que con vértigo a tomar decisiones, mucho con frustración de querer tomarlas y no poder, porque no hay data creada, porque aún no conoces lo suficiente a la compañía, porque tienes miedo a tomar ciertas decisiones, ¿no? Porque pueden suponer cojo esta financiación, sí o no, cojo este préstamo, sí o no, ¿no? Pues un poco la frustración esta en un primer momento sí que la recuerdo bastante, que me consumía mucha energía, tenía que comer muchas barritas, la verdad. Y a vosotras, Cris y Ana, ¿qué hace que os quedéis en el mundo de la auditoría? ¿Y os sigue entusiasmando vuestro día a día? Sí, o sea, yo por mi parte estoy en Price porque me gusta mi trabajo. Obviamente, si no, no llevaría 11 años. Por descontados. Sí. Pero aparte yo creo que una de las cosas positivas que tiene Price y cualquier firma en la que estamos nosotras, yo creo que es el ambiente de trabajo, la gente con la que trabajas, tanto jefes como gente de abajo y toda la gente que ha ido pasando a lo largo de los años, que hay mucha gente que ya no está. Pero yo creo que es lo bueno, que puedes aprender mucho de todo el mundo, y aparte a nivel relacional, la gente que puedes conocer auditando empresas de diferentes sectores, todo lo que puedes aprender de ellos es brutal y no te das cuenta de todo lo que aprendes en muy poco tiempo. O sea que yo creo que por eso sigo por el aprendizaje diario, por la gente y porque me gusta lo que hago. Sí. Yo pues secundo lo que dice Cris. Te enriquece día a día, pues eso es lo primero, las personas, tanto clientes como compañeros, jefes, equipos. Notas que evolucionas cada día, que aprendes, que no hay techo realmente en el aprendizaje, y también todas las puertas que te abre. Estás conociendo situaciones y personas cada día. Entonces, bueno, yo creo que esto es lo que de cierta manera nos engancha y hace que sigamos aquí. Y porque nos gusta por descontado. Estáis diciendo la verdad, no porque tenéis vuestros jefes aquí, ¿no? Vale. Sí, no, realmente sí. Si no, no estaríamos.
Vale, pues pasamos al bloque 2, ¿no? Sí, vamos un poco a ver las diferencias que tenemos entre la cultura del mundo de la auditoría y de las startups. Sí, empezamos con este tema. Pregunta para todos, si queréis hacer un poco de debate e ir compartiendo las ideas. ¿Cómo describiríais las diferencias entre trabajar en una Big Four y en una startup? La vestimenta, sin duda. Vale, buena respuesta. No, la corbata hace mucho, sí. Fuera coñas, a mí me sorprendió mucho de llevar 5 o 6 años casi yendo todos los días a trabajar con traje, sin corbata, pero con traje, al llegar a, y en nuestro caso imagino que a Javier le pasa lo mismo, tenemos un componente de branding, un componente de marca muy marcado, y es una agencia interna que es gente que va, bueno, viste de manera peculiar, y a mí me chocaba mucho al principio, ¿no? Pero más allá de esto, que es un poco más superficial, yo creo que al final la principal diferencia es procesos versus no procesos, ¿no? Como ya está todo construido, tienes que replicar y llevar la carreta 5 metros más para allá y cómo los construyes, ¿no? Nosotros dentro siempre usamos mucho una frase que es no hemos venido a cosechar, sino que hemos venido a sembrar, ¿no? En cambio, cuando ya está todo hecho, simplemente tienes que dedicarte a cosechar lo máximo que puedas, aprovechando todo lo que has sembrado. Entonces, ir a un sitio donde tienes que sembrar, donde no sabes si tienes que sembrar fruta de temporada, si tienes que sembrar árboles para generar sombra para que crezca esta otra planta mejor, era a mí lo que en un primer momento me chocaba muchísimo. Es decir, paso de tener a 5, 6, 7 personas versus cuando empecé o 3 personas por encima a las que puedo preguntarles de todo y a las que sé que si me equivoco no va a pasar nada porque hay tanto filtro que lo van a encontrar el error, a de golpe y porrazo decir es que la única persona con la que puedo hablar un poco de estos temas, las fórmulas, una pivot table de Excel le cuesta. Entonces, la parte financiera es como tienes que buscarlo un poco fuera y para mí era la mayor diferencia. ¿Alguien quiere aportar algo? Sí, yo estoy muy de acuerdo con Adrián y también, o sea, hay una parte que yo lo noto muchísimo, que es que al final, o sea, en una Big Four sabes perfectamente qué es lo que tienes que hacer, al final tienes muchísima guía y mucho proceso, y luego en la parte de la startup ya no es que sepas o no qué tienes que hacer, sino que es que si no lo haces tú, nadie lo hace. Entonces, o presionas y empujas tú directamente las cosas o al final es algo que acaba sin salir. Entonces, a mí sí que es verdad que esta parte me chocó mucho. A mí también supongo que estáis de acuerdo en el tema de la toma de decisiones. En nuestro caso, y creo que mis compañeros también, al final tenemos como un lema que es mejor tomar una decisión rápido, aunque sea el 80% correcta y el 20% nos la jugamos, que esperar al 100% y tenerla durante 2 semanas después. O sea, al final hay que decidir ya en lo mejor que podemos, lo más accurate que podamos, y pues el equipo financiero aquí los 3 pues intentamos mitigar el riesgo que podemos, pero es verdad que la diferencia entre decidir ya y asumir que habrá un error o esperar a tenerlo todo controlado, documentado, todo lo que hacéis en el día a día, o hacíamos en el día a día. Sí. Y bueno, vamos a aprovechar, ¿no?, que tanto ellos como nosotras trabajamos con talento joven y, bueno, pues aquí también hemos venido a hablar de la problemática que tenemos con el talento joven y su retención y cómo mantener al talento motivado. Entonces, vamos a ver un poco si tenemos diferencias de liderazgo en auditoría y en el mundo pues, financiero barra startup. ¿Cómo lideráis vosotros a día de hoy vuestros equipos y si os habéis llevado algo de vuestros antiguos jefes en el mundo del servicio profesional? Pues es una buena pregunta. Yo creo que el talento joven tienes que es un poco como en las redes sociales, ¿no? Tienen que estar constantemente expuestos a cosas y si no les cuesta, ¿no? Entonces, nosotros un poco como intentamos es mandarles lo más pronto posible a los leones para que tengan retos constantes. Un poco también tienes que saber identificar cada perfil, qué nivel de exposición puede tener, pero un poco eso, que entiendan que cada cosa es un reto y en nuestro caso, o comparándolo con antes,
Sí que es cierto que a lo mejor para una persona que de primeras quiere tocar negocio es mucho más sencillo, porque toda decisión que tú tomas tiene un impacto real en el negocio, ¿no? Si decido quitar un producto de la carta porque me margina mal, a lo mejor las ventas me caen porque me margina mal, pero hace que la gente entre, y una vez ha entrado la gente, a lo mejor no me pide eso, pero me convierte con otro producto, ¿no? Entonces sí que es sencillo, sí que es verdad que en este sentido a lo mejor es más fácil retenerlo por reto constante y que al final ven un poco el output de esta toma de decisiones. Sin embargo, y un poco ligándolo con una pregunta que me habéis hecho antes, sí que creo que es muy necesario una primera etapa como mínimo en servicios profesionales, porque te da ya no solo la parte técnica, ¿no? Pero te da mucho más rigor en la toma de decisiones, que de normal se nota mucho cuando alguien ha pasado un poco por aquí y está acostumbrado a, no diré altas horas de trabajo, pero sí a un poco a gestionar estrés, ¿no? Que quieras o no, a lo mejor no hacemos jornadas maratonianas, pero el estrés está, porque de tu decisión realmente el negocio puede cambiar mucho, ¿no? Entonces, retenemos con retos, o intentamos retener con retos, que sí que es cierto que no tenemos muchísima rotación, pero con retos, pero también formándolos un poco. Muy bien. ¿Y hay alguna práctica que evitéis de antiguos jefes, de vuestras vidas pasadas? ¿Hay algo que digáis, no, yo esto no... Puede no haber nada? Bueno, en mi caso hay una palabra que odio, y también mis compañeros saben, que es el micromanagement. Uf. A mí es una cosa que ya odiaba en el pasado y sigo odiando a día de hoy. Entonces, y también relacionado con lo anterior, yo creo que el liderazgo, yo creo que puede ser el mismo líder trabajando en servicios profesionales o trabajando en una startup. Al final es una manera de ser, es una manera de liderar, y lo bueno que te dan los años es que cada vez que tienes un jefe vas cogiendo lo bueno de cada uno de ellos, y si consigues coger lo bueno y olvidar lo que no te gusta, pues crearás un tipo de liderazgo que tú estarás cómodo y el equipo también estará cómodo. Pablo, sigo contigo. ¿Quieres aportar algo? No, está bien. ¿Sí? Si quieres decir algo. No, Pablo, iba contigo porque de todos los que estamos aquí, bueno, menos de Txell, eres el que tienes más experiencia en auditoría. ¿Mantienes a día de hoy algún hábito como auditor en tu posición actual? Sí. A ver, hay uno que es una tontería, que me acuerdo que leamos la lista de to-dos diarios. O sea, yo antes, cuando llegaba a la oficina, al despacho, decía, oye, hoy tengo que llamar a no sé cuántos clientes, tengo que revisar a no sé cuántos equipos y tengo que hacer todo eso. Pues cuando llego a la oficina por la mañana también hago lo mismo. ¿Qué es lo que voy a hacer en el día de hoy? Me lo apunto en un papel, luego creo que hago el 50%. Sí, nos pasa a todos. Basta. Sí. Entonces me lo apunto. Eso una. La otra, creo que no sé cuántas revisiones analíticas habremos hecho en nuestra vida, pues creo que ese hábito sigue estando. Entonces, cada vez que veo un balance, un PL en una compañía, creo que tengo esa habilidad de ir rápido, y supongo por la experiencia pasada. Y luego el tercero es que cada vez que hablamos mucho con abogados, supongo que ya sabéis por qué, entonces, y en muchos países, entonces siempre les pido la diferencia entre lo que es posible, probable o remoto. Y les pregunto todo el rato. Sí, y les tengo que explicar los porcentajes y lo que implica. Y eso quizá es una vez cada 15 días tengo esa conversación. Es así. Hay cositas, hay cositas. Que no se van, que no se van. Sí. Y en algún momento habéis dicho, ojalá tener un auditor a mi lado ahora mismo. Ojalá tenerlo lejos. Bueno, yo ya lo tengo. Pero ya sí, lo tenéis. No, yo Adrià, yo creo que me debe tener el número bloqueado de la cantidad de veces que le llamamos para intentar a ver qué triquiñuela podemos hacer. Obviamente todo dentro de lo legal, pero para un poco mejorar activaciones posibles y este tipo de cosas. Pero no, al final la confianza yo creo que es clave para todo esto, y al final también estáis aquí un poco como auditores para intentar ayudar a las compañías dentro de los límites que se pueden, ¿no? Entonces, no es ojalá esté aquí sentado conmigo, pero sí que siempre lo tenemos presente, y cada vez que hay una decisión un poco que no sabemos si es correcta o no, pues telefonazo y avancem. Antes también lo comentábamos fuera de micros, pero es verdad que en según qué posiciones, en las compañías o en según qué países, sí que pasamos un filtro de, oye, lo primero que miro cuando me llega un currículum es, vale, ha pasado por auditoría. O sea, no para todas las posiciones, pero para algunas ya es un request que ya ponemos. Y si ya no está, para esa posición en concreto ya no quiero ni que siga el proceso, porque lo que aprenden
y los hábitos y la manera de ver, también, sí, las ways of working que le decimos, pues Sí. para mí son muy importantes, bueno, nosotros son muy importantes. Sí, yo creo que lo que te da la auditoría, o sea, la base que te da la auditoría, creo que muy pocas profesiones te la dan para luego dedicarte a lo que quieras. O sea, yo creo que te abre muchas puertas. Vale, pues sí, seguimos. Pues pasamos un poco al tercer bloque y aquí un poco vamos a ver qué ha cambiado y qué más debería cambiar para poder retener el talento en la auditoría, que es un tema que nos preocupa a todos, y un poco saber qué es lo que quieren los jóvenes que buscan. Al final esta sesión es de ellos y para ellos, pero los que no somos tan jóvenes, para que podamos aprender qué quieren y que nosotros no somos capaces de ver. Bueno, pues esta es para vosotras. Ana y Cristina, a ver, ¿qué buscáis los jóvenes talentos en la auditoría? ¿Qué os retiene en vuestra posición actual? ¿Empiezo? ¿Sí? Empiezas tú. O sea, ¿qué buscan los jóvenes? Bueno, y vosotras también. Bueno, sí. Vamos a dividir entonces. O sea, yo creo que sí. O sea, si hablamos de la gente que está por entrar ahora, yo creo que lo que quieren es trabajar poco, cobrar mucho y, bueno, básicamente esto, y subir ¿no? muy rápido. Crecer rápido. Sí. Y crecer rápido. Sí. O sea, yo creo que tienen como la mentalidad de que de repente tienen que entrar y ya, pues, o ser jefes de algo. Yo creo que quieren crecer muy rápido. Claro, el tema de lo que vivimos nosotras en servicios profesionales, dedicando pues, las horas que dedicamos a nuestro trabajo, yo creo que la gente ya no está dispuesta a hacerlo, pero no está dispuesta en servicios profesionales y entiendo que en cualquier otra profesión. O sea, no creo que solo sea un problema que tenemos nosotras, en nuestras firmas. General. Sí, o sea, es uno de los principales problemas, el tema del equilibrio entre la vida laboral y la vida profesional. El tema que decíamos antes también, que no hay desconexión como tal, porque al final siempre estamos con el móvil del trabajo revisando correos. Sí. O sea, no acabas de desconectar, aunque no sea urgente. Obviamente sabemos cuándo tenemos deadlines y cuándo tenemos que estar más pendiente de lo que tenemos que estar pendiente. Pero a veces, aunque no sea tan urgente, también estamos como siempre intentando, ¿no? No sé, estar pendientes por si pasa algo. Por si pasa algo, por el miedo a que salte algo, ¿no? Tenemos yo creo que está en el ADN ya de FOMO de auditor. Exacto. Tal cual. Pues bueno, porque habremos vivido momentos en los que saltan urgencias, problemas y tenemos, los que llevamos unos añitos más, tenemos ese tic de estar siempre alerta por lo que pueda pasar. Las nuevas generaciones, llamémosle nuevas generaciones, new joiners, yo creo que no están dispuestos a esto directamente, no están dispuestos a que el trabajo sea guía de su vida. También un poco a colación con lo que ha dicho Chris, otra cosa que también comentábamos fuera de micros antes las tres, no sé si estáis vosotros ya, algo que también estamos viendo en los últimos años es que los jóvenes necesitan reconocimiento constante. O sea, quieren que le digas lo que... O sea, estamos muy acostumbrados a dar feedback, o al menos lo repetimos hasta la saciedad, que hay que dar feedback, que a la gente hay que formarla, y esto se hace diciéndoles si lo están haciendo bien, mal o regular. Solemos tender más a decir lo que no funciona, y creo que esto es general, aunque sea más complicado. Muchas veces nos olvidamos, ¿no?, de cuando las cosas se hacen bien o cuando alguien funciona, reconocérselo. Y creo que es algo que las nuevas generaciones están exigiendo, o al menos valoran muchísimo. Es un intangible que nosotros podemos no tenerlo tan presente, pero ellos sí. Y hablando de ejemplos, pues es que yo creo que es a día de hoy, sí, lo que más valoran, que al menos que su trabajo pues tenga un impacto y estén valorados dentro de la firma. Y un poco como lo decía Javi, ¿no?, sentir un poco que, no que la empresa es tuya, ni muchísimo menos, pero sí que el proyecto, ¿no?, que formas parte de un proyecto y que tiene sentido que tú estés ahí. ¿Y qué prácticas creéis que se deberían cambiar para un poco este problema de atracción o retención? Bueno, o sea, yo creo que va muy ligado con todo lo que hemos ido diciendo. O sea, yo creo que hay una parte de flexibilidad laboral que yo creo que nos tendremos que acostumbrar a tener. Sí que es verdad que en nuestra profesión todo el tema del teletrabajo no sé hasta qué punto se puede dar. Obviamente, o sea, para nosotras es básico ir al cliente, estar en comunicación constante con el resto de compañeros. Si trabajas en casa yo creo que se pierde muchísimo, también se pierde a nivel de aprendizaje. Y yo creo que por el tipo de profesión que tenemos nosotras, no sé hasta qué punto esto se puede dar, pero sí que yo creo que se pueden buscar otras fórmulas de flexibilidad laboral para atraer a este talento.
ligado con lo que decíamos, que no desconectamos, también buscar fórmulas para desconectar. Si se acaba tu jornada laboral, se acaba tu jornada laboral. El fin de semana, si no es urgente, pues no se hace nada. O sea, cambiar un poco el chip, que a veces cuesta. Y como nosotras lo hemos vivido, es como que tendemos a pensar que la gente de abajo estará dispuesta a hacerlo y que también lo tienen que hacer. Y yo creo que no. O sea, yo creo que... Aunque nosotras lo sigamos, nosotras o algunos que estemos, ¿no?, aquí en la sala, estemos acostumbrados y sea muy difícil perder este hábito, sí que es verdad que tenemos que hacer un esfuerzo consciente para desconectar nosotros, porque al final no dejamos de ser un ejemplo y un reflejo de los que están creciendo todavía en la firma, que si realmente ellos no es lo que buscan, lo único que va a generar es un rechazo instantáneo. Entonces, hay que hacer un ejercicio, en nuestro caso, no sé en el vuestro, hay que hacer un ejercicio consciente de saber separar vida laboral y vida personal, y que hay momentos y momentos, y yo creo que eso también ayuda en que los momentos, pues los que hablábamos antes, de urgencia o importantes, los momentos que importan, sí que estén presentes, ¿no? Si dejas de lado todos esos momentos que no hace falta estar conectados, en los momentos que sí que hace falta, sí que van a estar a tu lado y nadie va a tener que exigir nada a nadie, ¿no? Sí. Yo creo que es lo que estamos viendo a día de hoy, que es lo que exigen las generaciones más jóvenes. En línea con lo que hemos ido comentando también hoy en diferentes sesiones del fórum, yo creo que todo el tema de la innovación tecnológica, la inteligencia artificial, etcétera, puede ayudar a atraer este talento. Al final, también es como que la gente se puede llegar a pensar que, sobre todo cuando empiezas tu carrera profesional, hay tareas que quizás son más repetitivas, ¿no? Tienes que documentar facturas, tal, lo que sea. Esto está cambiando muchísimo. O sea, yo creo que esto también es un punto positivo que puede hacer cambiar esta visión que la gente puede tener de qué es la auditoría. Al final, mucha gente también habla de la auditoría y no tiene ni idea de lo que es. O sea, existe como un poco la visión un poco distorsionada. Yo creo que todo esto puede ayudar a hacerlo cambiar. Sí, yo creo que, yo creo que en los últimos años ya estamos viendo que la profesión está cambiando mucho. Nos estamos intentando adaptar a todos los niveles. Pero bueno, queda camino por delante. Yo creo que vosotros vais quizás un poquito más adelantados porque es eso, porque no hay tanto proceso, no hay una guía, es más una página en blanco, está todo por crear y un poco pues no, las barreras las ponemos nosotros mismos. Sí. Sí, ligado con todo esto, ahora que nos habéis hecho las preguntas a nosotras, vuelvo a vosotros. ¿Qué creéis que es lo que retiene el talento en vuestras empresas? ¿O atraéis? Si no... Mira, en mi caso me gustaría relacionarlo con un tema que justo Cris has explicado hace un momento, que era el tema del famoso teletrabajo. O sea, al final, al menos nuestra empresa fue de las primeras que abrazó la cultura del teletrabajo. Oye, todos durante la pandemia vimos, oye, la parte positiva que tenía, oye, la libertad, la flexibilidad, todos a nivel personal, hostia, vemos que con nuevas tecnologías podemos trabajar mucho, pero a la vez eso lo que creó fue un disengagement de mucha gente, y sobre todo de joven talento. Al final, el joven talento, como si no tiene a un mentor, a un senior, a un líder al que seguir, del que aprender, del que estar, con él o con ella, al final pues pierde un poco la motivación de estar en esa empresa. O de generar un grupo de amigos, o de generar cualquier... Entonces, nosotros que fuimos de los primeros en abrazarla, también creo que somos los primeros en separarnos de ella. Ya poco a poco es, oye, ya no son 4 días, son 3 días, luego son 2 días. O, por ejemplo, nosotros tenemos una política que a día de hoy creo que es 3+2, ¿sí? Sí, tengo ahí mis compañeros. Es 3+2, pero al final nosotros vamos los 5 días a la semana, la mayoría. Porque es que nos gusta ir al trabajo y la gente lo pide. Claro, y sobre todo es que todo el mundo. O sea, al final creas unos vínculos y aprendes y es mucho más efectivo, y entonces eso creemos que retiene el talento. Eso, y luego las posibilidades, yo creo que de crecimiento. O sea, si tú incluso a ti mismo, si ves que tienes crecimiento en la empresa, que puedes aprender, que puedes cambiar de departamento, que tienes una carrera por delante allí, es lo que más les motiva para seguir con nosotros. Yo en línea con esto, nosotros por ejemplo en Vicio hay política de 0 teletrabajo. No hay teletrabajo a no ser que haya alguna casuística especial, pero no hay teletrabajo principalmente por el hecho de que cuando no hay procesos, cuando hay mucho trabajo que se genera de manera informal, el estar separado hace que seas lento, ¿no? Entonces, yo creo que también la cultura startupera de Estados Unidos ha hecho mucho daño, de que ahí al final es otro mundo, están mucho más desarrollados que nosotros en este sentido. Y yo
como parte o como responsable de finanzas lo sufría mucho, ¿no? Hay muchas veces que cuando tú no tienes un proceso de aprobación de gasto, con lo que al final uno llama, acuerda algo con un proveedor y luego tienes que pagarlo, si no te estás tirando un café en la oficina y lo escuchas de rebote no te enteras. Entonces esto hace luego que tu previsión de caja se distorsione completamente y hay veces que los gastos no son de un 0 sino que son de 3, ¿no? Entonces, nosotros en este sentido no hemos tenido teletrabajo, somos conscientes de que esto a veces hace que determinados perfiles no quieran venir, pero es que no necesitamos que todo el mundo quiera venir a Vicios, sino que necesitamos que aquella persona que realmente quiera sembrar, ¿no? Quiera un poco construir el proyecto, esté de acuerdo. Entonces, vivimos 1,5 millones de personas en Barcelona, no necesito que el 1,5 millones quieran trabajar en Vicio, simplemente con 70 personas que somos en la oficina ya tenemos suficiente, ¿no? Y tenemos gente que venía de empresas con full remote y que en un primer momento nos achacaba mucho todo esto, al paso del tiempo han estado totalmente de acuerdo y lo han visto y ahora son los primeros que vienen. Yo creo también que en parte es generar un poco un ambiente en la oficina al que la gente quiera ir, ¿no? No simplemente que sea un tema de una obligación, sino pues que la oficina esté viva, que respire, que ya no hablo la típica concepción de cervezas después de trabajar, sino que realmente la oficina esté viva y quiera ir la gente. Sí, en nuestro caso, al igual que en Vicios, el teletrabajo no existe por norma general. Luego, es verdad que cualquier día que quieras teletrabajar puedes, pero la regla general está ahí. O sea, nadie hace teletrabajo recurrente, no hay días exactos de teletrabajo. Si tienes algo, tienes un viaje, tienes que cualquier gestión, puedes hacerlo el día que sea. Yo tengo mis dudas con esto en torno a si resta competitividad a nivel de la competencia a nivel laboral. Es verdad que la parte hay ciertos perfiles, que yo por ejemplo también llevo el departamento de data desde finanzas, hay ciertos perfiles que cuesta mucho mantenerlos en caso, sobre todo si tienen unas rotaciones altas, en caso de que no se les exija teletrabajo. De que no se les ofrezca, porque al final son posiciones que sí que se han creado para esto. Pero es verdad que a nivel general, si tienes sobre todo en empresas de startup también, que tenéis que entender que son entornos ultra dinámicos, que cada día pasa una cosa diferente, que siempre te sales del plan de acción inicial, que lo tienes que ir modelando, lo tienes que ir cambiando. Entonces, joder, sí, esto para mí es un tema. Y luego a nivel de retención de talento, pues yo creo que el talento joven lo que quiere es al final quiere aprender, o sea, y quiere aprender rápido, y al final les tienes que poner un plan de carrera, que se sientan que tienen un desarrollo. La parte que habéis comentado antes del feedback es algo ultra importante, o sea, al final, cuanto antes se digan las cosas, antes se mejoran. Un feedback claro, directo y que sea sano, o sea, tiene que ser un feedback positivo, tiene que ser un feedback para promover el cambio, o sea, al final es el objetivo. Y yo creo que si a toda esta variable le sumas un trabajo que tenga impacto y que la gente entienda el impacto que tiene el negocio, que muchas veces se nos olvida, pero yo creo que también es fundamental que la gente entienda desde dentro cómo aplica ella a la empresa. Yo creo que al final, si les das todo esto, la gente se acaba quedando en concepto. Siempre hay cosas, ¿no? Muy bien. Yo creo que la teoría la tenemos clara y no nos alejamos tanto, ¿no? Al final, lo que creo que buscamos nosotras dentro del mundo de la auditoría y lo que buscáis vosotros desde el mundo financiero, startup, llamadle como queráis, el mundo exterior a la auditoría, al final converge, ¿no? Todos buscamos lo mismo, los jóvenes buscan lo mismo. Esta idea preconcebida, ¿no?, que veníamos teniendo en los últimos años de el joven exige teletrabajo está cambiando ya. El joven lo que quiere es sentirse arropado, tener un equipo, tener compañeros, ir a una oficina donde esté a gusto sobre todo, pero con ese micromanagement que Pablo odia, ¿no?, que con esa flexibilidad de que si necesito estar en casa, me voy a casa, o si tengo un viaje, no hay ningún problema. Y el feedback igual, ¿no? A nosotros nos están exigiendo, la gente quiere que le digas cuando haces las cosas bien y por tanto, cuando le digas que las cosas no las hace tan bien, no se tomará tan a la tremenda como venía siendo. Entonces, bueno, yo creo que estamos muy alineados, parecen mundos completamente opuestos, el de la auditoría y el de las startups, y realmente yo creo que tenemos muchas cosas en común y principalmente es el talento, es que trabajamos con personas jóvenes y con personas muy potentes, con muchas ganas de aprender y con muchas ganas de crecer. Entonces, bueno, yo creo que estas son las conclusiones, ¿no?, que podemos sacar de todo esto. Vamos acabando. Bueno, vamos un poco a cerrar, ¿Sí? ¿no? Y aquí
Bueno, pues al final yo os pediría que nos dijerais un consejo, ¿no?, que daríais a la gente joven que empieza hoy. ¿Quién se atreve? Al junior que aguante como mínimo hasta ser senior, que eso le dará una globalidad y una visión que creo que es la que le puede aportar mucho en su carrera laboral. O sea, que aguanten años en la compañía. Y luego, a nivel más personal, decirle que el gerente y el socio no muerde. O sea, que si tienen dudas, que las pregunten. Porque al final es cuestión de preguntar. O sea, nadie ha nacido experto. O sea, todos tenemos una primera experiencia en cualquier cosa. Entonces, que pregunten. Que pregunten al socio, que pregunten al gerente, que pregunten al cliente. Y que así preguntando... Se aprende. Sí. Es como se aprende. Sí, y también que aprendan rápido. O sea, al final, yo creo que tiene que ser, joder, es una motivación, yo creo, propia. O sea, al final, joder, que aprendan rápido, que no tengan miedo a nuevos retos, a salir de zona de confort. O sea, para mí, al final, es algo que indirectamente luego vas aprendiendo en la vida, pero... y para mí es clave. O sea... Sí. Adri. No, yo para mí creo que es cuestión de escoger muy bien la primera oportunidad profesional y exprimirla al máximo, ¿no? En los primeros años eres totalmente azúcar, puedes y debes equivocarte, nadie te va a decir nada porque eres junior, obviamente dentro de unos límites, ¿no? Si, en función de los fallos que hagas, pero aprovechar mucho las primeras oportunidades porque luego, cuando ya tienes una determinada experiencia, tú ya... En principio se asume que tienes que tener unos conocimientos mínimos, ¿no? Pues aprovechar los primeros años en los cuales no se preasume esto, no tienes esta obligación de saber para exprimirlo al máximo y aprovecharla. Tiempo de hacer dinero, tiempo de crecer súper rápido. Tenemos que trabajar 40, 45 años, con lo que siempre va a haberlos. Los primeros 5, aprovecharlos al máximo en cuanto a aprendizaje, en cuanto a experiencias, a equivocarte, a empaparte de los demás y el resto ya acabará llegando siempre. Y es verdad que hay una cosa que tampoco quizás hemos comentado muy en detalle, pero aparte de la actitud, o sea, sobre todo, y de hecho luego, por ejemplo, a mí personalmente, o sea, yo no sé si os pasa, pero cuando haces una entrevista de alguien que viene con actitud, que tiene ganas, frente a alguien que tiene muchísimo mejor currículum, pero mucha peor actitud, al final se nota. Entonces, esto al final, si se cala y se imprime desde arriba abajo también a los jóvenes, es fundamental y les puede cambiar completamente su futuro y su vida. Totalmente de acuerdo. Vale, pues... Bueno, una frase que os habría gustado oír cuando erais juniors. Sí, yo voy a usar el lema de finanzas, de las nuestras propias, que lo tengo puesto como que finanzas es un motor del negocio y no un freno, a nivel de que la gente entienda bien desde todos los puntos de su trabajo de que nuestro objetivo es aportar siempre al negocio. Entonces, hay posiciones que quizás es más difícil, que están más orientadas a compliance, pero a mí sí que me gusta que en esta frase la gente por lo menos entienda el negocio y lo intenta apoyar desde donde pueda. Yo es algo que intento exprimir con mis equipos, intento explotar y es una parte que siempre me pongo, ¿no? Al final, cuando en el momento en el que entran los problemas de se quiere hacer algo, pero se mira finanzas para ver si se puede hacer y demás, para mí esta no es la forma, o por lo menos la empresa donde estamos, que es una empresa muy de ideas, confiamos muchísimo en la idea y no decimos que las ideas caras tengan que ser las mejores, al revés. O sea, de hecho, somos partidarios de que hay ideas que se pueden cumplir con un bajo budget y tener un impacto muchísimo mejor que no vaya ligado directamente a presupuesto. Pero básicamente, cuando tomas una decisión mirando específicamente a finanzas, cuando es una idea buena, que se valore bien la idea, se decida si se tiene que hacer o no, se genere bien una estrategia y luego finanzas ya se busca la vida para cómo llevarla a cabo y cómo poder desarrollarla. Totalmente de acuerdo. Muy bien. Bueno, pues nada, vamos a
a dar por cerrada la sesión. Lo primero de todo, agradeceros Muchas vuestro gracias. tiempo y que nos hayáis dedicado esta tarde Un placer. para venir a acompañarnos. Agradecer también a la Comisión de Joves y sobre todo a Ana y a Cristina que han preparado esta sesión, y espero que la hayamos disfrutado y nos haya ayudado un poco a entender, los que no somos tan jóvenes, qué quieren los jóvenes, ¿no? Que todos nos lo preguntamos, o todos en nuestras firmas intentamos pensar qué podemos hacer, y al final seguramente no estamos todos tan desconectados, ¿eh? Seguramente alguna cosa la hacemos bien Y otras, y otras hay que mejorarlas. siempre podemos mejorar. De todas formas, me gusta, tenemos aquí una frase para cerrar, que es: quizá no se trata de que los jóvenes no encajen en la auditoría, sino de que la auditoría aún no ha terminado de adaptarse a ellos, ¿no? Al final tenemos que, yo creo, en una sesión que estuve aquí de talento, al final somos nosotros que tenemos que cambiar. No podemos pretender que los jóvenes cambien, sino que seguramente los seniors, los jefes y los socios tenemos que evolucionar para adaptarnos a ellos. Gracias. Y A ver. La cuña. Dice- Antes de acabar, solo decir que se han abierto 2 canales, tanto en Instagram como en LinkedIn, por parte de la Comisión de Joves, que si los queréis seguir son, bueno, estos que están aquí, y que también se ha abierto una iniciativa que se llama Salverdades, que se está lanzando a muchas de las firmas de auditoría, porque sí, bueno, es para contar anécdotas y demás, y se van a ir publicando poco a poco, ¿vale? Ya está. Muchas Gracias a gracias. todos.